Hola a todos y bienvenidos a un video más de este canal creativo. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso no solo bastante misterioso, sino bastante extraño y que dio muchísimo de qué hablar en los 2000. Sin alargarme mucho en la introducción, vamos a hablar del cuadro maldito. El arte es subjetivo y para cada persona puede significar muchísimas cosas diferentes o transmitir emociones bastante diferentes a lo que nos puede transmitir a nosotros mismos. Pero hay pinturas tan grotescas y tan extrañas que muchas veces nos ponemos a pensar si la gente gasta miles en esas pinturas por su connotación artística o lo están haciendo por el morbo. Esta pieza, 23 años después de haber salido a la luz, sigue dándonos de qué hablar. Todo inicia en febrero del año 2000 cuando eBay saca una pieza que cambió totalmente todo el juego, no solo de las ventas y las subastas del lugar, sino del pensamiento y las experiencias de todo aquel que veía el cuadro. Se publicó este cuadro como artículo ítem 25-178-92-17. La foto de un cuadro se hizo presente y desde el primer vistazo podemos ver que no es un cuadro común y corriente, porque mientras más tiempo nos detenemos a ver el cuadro, más cosas extrañas podemos notar. Aún así, y por más de que veamos el cuadro, nada es lo que parece y esta pintura esconde más cosas perturbadoras de lo que creemos. El nombre de este cuadro es Las manos lo resisten, en donde vemos a un niño y a una niña, pero lo que crees que es humano no es exactamente eso. El niño es sumamente extraño. Si ya de por sí a simple vista nos parece bastante grotesco, mientras más lo vemos, su mirada parece penetrar nuestra mente. Es una mirada vacía y bastante perturbadora. A su lado podemos ver lo que parece una niña, pero realmente es una muñeca macabra. Si ya de por sí todo esto es bastante extraño, lo que dejó a muchos indagando sobre esta pieza fue la descripción que una pareja colocó al momento de subir esta pieza a eBay. En letras mayúsculas, la pareja contó sus experiencias desde que colgaron ese cuadro en la sala de su casa, que decía lo siguiente: cuando recibimos esta pintura, pensamos que era excelente, algo que debíamos tener en casa. Lo conseguimos abandonado en una vieja cervecería. Al principio nos preguntamos cómo un cuadro tan bueno podía hallarse tirado así como así. Una mañana nuestra hija de 4 años nos dijo que los niños en la pintura se movían por la noche y estaban peleando y que la muñeca amenazaba al niño con el objeto que tenía en la mano. No somos gente supersticiosa, pero mi esposo se alarmó. Cogió su cámara fotográfica, la colocó en una mesa frente a la pintura y activó la modalidad para que tomara fotos automáticamente solo al detectar un movimiento. Encontramos que la cámara había tomado varias fotos durante la noche, sin razón alguna. Decidimos que la pintura tenía que irse. Por favor, tengan nuestras palabras en cuenta. Lean esta advertencia. Y justo debajo de este texto escribieron la palabra peligro. No hagas una oferta si eres susceptible al estrés o tienes una enfermedad relacionada con el estrés. No hagas una oferta si tienes condiciones cardíacas o eres inexperto en este tipo de temas. Si haces una oferta, estás de acuerdo en liberar a los dueños del cuadro de toda responsabilidad. Para ese momento, los dueños eran esa pareja. La señora misma también compartió que una vez que vendieran este cuadro por eBay, llamarían a un sacerdote para que bendijera la casa. Y agregó que muy probablemente habían sido simples coincidencias y el cuadro no estuviera maldito, pero que realmente ya habían tenido suficiente de lo que habían visto y escuchado. Alguien rápidamente y luego de leer todo esto hizo una oferta por $1,025 y se quedó con el cuadro. Poco tiempo después subieron fotos de este cuadro nuevamente para saciar el morbo de aquellas personas que lo habían visto en la plataforma y que habían leído la nota. Y aquí es en donde todo comienza a empeorar. Alguien anónimamente comenzó a publicar fotocapturas de lo que parecía ser el cuadro luego de haber trabajado con esta foto en programas de edición como Photoshop. Aclaró zonas oscuras y agregó bastantes filtros para ver si detrás de lo que se veía a simple vista habían cosas que se habían pasado por alto.
La persona confesó haberse arrepentido de haber hecho esto, ya que primeramente pensó que su trabajo no daría frutos, pero estaba bastante equivocado, puesto que sí encontró cosas dentro del cuadro. Y aquí es en donde quiero que retrocedamos un poco en la historia que estoy contando y que vayamos al testimonio de la niña de 4 años de los primeros dueños de esta pieza. Ella dijo que en la noche los personajes de la pintura peleaban entre sí y que la muñeca amenazaba al niño con el objeto que tenía en sus manos. El objeto que tiene en sus manos a simple vista puede parecer un secador de cabello o una especie de batería, pero al colocarle un marco infrarrojo por encima de este, el objeto que tiene la niña cambia por completo y es ahí en donde su testimonio cobra muchísimo más sentido. El caso ya para este entonces había llegado bastante lejos, por lo que se hizo muchísimo más viral, y es ahí en donde comienzan a buscar al autor de esta pieza. Su autor fue un artista llamado Bill Stoneham, quien pintó esta pieza en 1972. A pesar de que su arte es muy poco común, este artista es alguien que al parecer no le gustan mucho las cámaras, ya que no sale muy a menudo en ellas. Contó muy poco acerca de esta pieza, pero aún así fue exhibida en una galería de arte en Beverly Hills en el año 1973. Esto, como podrán imaginarse, llamó muchísimo la atención no solo de la gente en internet, sino de todas las personas que visitaban esta galería y que hacían una pausa para observar el cuadro. Lo extraño de todo esto es que poco después, el crítico de arte de Los Angeles Times, quien hizo una reseña acerca de este cuadro, y al mismo tiempo el dueño de la galería de arte en donde se expuso, murieron. Luego de la muerte de estas dos personas, el próximo dueño y quien adquirió este cuadro fue John Marley, a quien pueden identificar porque actuó en la película El Padrino, y quien murió tan solo un año después de haber adquirido este cuadro a manos de una cirugía a corazón abierto. Luego de esto, la pintura pasó de lugar en lugar hasta terminar en una cervecería, por lo que luego de todos estos datos nos podemos dar cuenta que la pareja y la niña de tan solo 4 años estaban diciendo la verdad. Sí tuvieron una experiencia extraña y los objetos de la pintura, tanto los de atrás de la ventana como el arma que está sosteniendo la muñeca, se movían durante la noche. Luego de todo esto, acudieron al artista Bill para que hablara de la pieza, y luego de tantos hechos extraños, se vio en la obligación de dar una explicación acerca de lo que él mismo había pintado. Dijo que el niño del cuadro era él mismo y que se había inspirado en una foto vieja que había encontrado. Bill fue un niño adoptado y toda la vida supo acerca de este hecho. Dice también que su esposa inspiró a pintar este cuadro luego de haberle enseñado un poema con el título Las manos lo resisten. Pero no bastaba con el hecho de que 3 personas luego de haber adquirido el cuadro hubieran muerto, ni tampoco de los cientos de testimonios de personas en línea que confesaban haber tenido pesadillas, haberse enfermado o haber tenido experiencias paranormales luego de haber visto este cuadro por un prolongado tiempo, sino es el hecho de que esta pieza sí fue adquirida luego de todo lo que pasó y está encerrado en un almacén lejos de todo el público. Tras todos estos hechos, Bill vuelve a pintar 2 piezas que serían las secuelas de esta primera, que se hizo tan famosa y tan viral, en las que podemos observar nuevamente a una niña, pero también nos muestra que el niño ya creció y que efectivamente ese niño era él, por lo que dentro de sus cuadros siempre fue él quien estuvo retratado, pero jamás confesó, dio alguna explicación o simplemente una opinión acerca de lo que pensaba de los hechos extraños que pasaron gracias a su cuadro Las manos lo resisten. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y espero leer sus comentarios para saber qué opinan acerca de este cuadro, qué creen que pudo haber pasado por la mente de su autor, por qué creen que el cuadro estuvo maldito por todos estos años, o si creen que de verdad está maldito o simplemente fue una paranoia colectiva de las personas al ver o leer la nota que la pareja en eBay redactó. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo.